internet o algo, yo voy a estar abriendo y cerrando la cámara, ¿ya? Excelente, está muy bien, me parece. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy, jóvenes, es un esquema metodológico sobre la investigación que estamos presentando siempre en todo ámbito, ya sea para proyectos de investigación de estudiantes, está validado en nuestra universidad. Hemos trabajado con diferentes unidades de investigación, han dado sus aportes y lo hemos complementado y ha habido una revisión de algunos profesionales expertos, también de externos, y nos han dado también sus aportes. Con eso hemos hecho este esquema que, aclaro, puede variar según el enfoque y el autor y también el tutor. Lo importante es tener el respaldo bibliográfico del enfoque que estamos haciendo. Por ejemplo, esto lo hacemos más que todo con Barrantes, Rodrigo Barrantes, que ha sido mi profesor, pero también tiene algunas bases con Sampieri, que ustedes conocen seguramente. Y bueno, eso es importante que tomen en cuenta, que puede variar de un autor a otro o de un enfoque a otro, pero lo importante es reconocer qué significa cada componente de un esquema metodológico de investigación. También quisiera aclararles lo siguiente, que cuando hacemos un perfil de investigación, un proyecto de investigación, es algo que vamos a realizar recién. Este es un esquema para eso. Porque cuando ya hemos elaborado el proyecto, hemos hecho la investigación, ya es el informe de la investigación, es el trabajo concluido. Entonces tiene otro esquema. Esto es para lo que vamos, es el proyecto, ¿no? Es el perfil. Entonces este esquema es para lo que ustedes van a hacer si lo van a, quizás van a subir algunos aspectos de este esquema metodológico, pero por eso se lo redacta siempre en futuro. Se utilizará, se realizará, se aplicará. Entonces, la redacción del tiempo es en futuro. Cuando ya concluyan la investigación, su trabajo, ya han terminado ese trabajo de campo y los resultados, la redacción del documento de informe es en tiempo pasado. Se hizo, se aplicó, se realizó, y eso hace la diferencia en cuanto al tiempo. Otro aspecto que introduzco antes de empezar, para que ustedes vayan pensando en sus temas, es que nunca se lo redacta en primera persona. Mi trabajo, mi proyecto, pienso hacer, no. Siempre es, ni tampoco es en segunda persona. Estamos haciendo o es nuestro trabajo, no. Es infinitivo. El presente trabajo pretende alcanzar los siguientes objetivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es una forma general que ustedes deben considerar para ir pensando en el tema y en lo que quisieran realizar. Entonces, como dice acá, el presente esquema constituye una guía para la elaboración de proyectos de investigación que puede ser adaptada de acuerdo al autor o al enfoque que ustedes utilicen. ¿Qué contenidos va a tener este encuentro, esta presentación? Antecedentes y justificación, el problema, hipótesis, objetivos, marco teórico referencial, marco metodológico y las conclusiones. Entonces, con este contenido vamos a iniciar esta breve presentación. Como les decía, luego pueden hacer algunas preguntas para ir adaptando y haciéndolo un poco práctico. ¿Qué ocurre cuando tenemos el tema? ¿Cuándo definimos un tema de investigación? ¿Cómo seleccionamos nuestro tema? En realidad el tema es nuestro objeto de estudio y tiene que ver con una inquietud que tiene el investigador, algo que quiere profundizar, algo que realmente está trabajando o necesita mayor conocimiento, que es obviamente en su ámbito y su experiencia, su expertise, ¿no? Entonces, el tema es una motivación del investigador. También puede ser una demanda social que capta el investigador para responder a ella. Por ejemplo, cuando hacemos un proyecto con fondos IDH,
se prioriza que sea una investigación aplicada. ¿Qué significa aplicada? Que tiene un destinatario que ha demandado esa investigación. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, en el que ustedes pertenecen, puede haber un sector donde hay una incidencia de algún cuadro patológico y ese sector pide que se hagan prevenciones. ¿Pero por qué es la enfermedad? Entonces, cuando se haga la investigación va a estar dirigida a ellos. ¿De dónde ha surgido el tema? De esa demanda social. Entonces, es muy importante la motivación para el investigador eh, del tema que va a investigar. Antecedentes y justificación. Es muy importante en este punto, que es el central, digamos, para poder hacer un análisis. Cuando hablamos de antecedentes, estamos hablando, ustedes van a encontrar en la bibliografía, del estado de arte. Quiere decir que el tema que hemos elegido debe tener algunos antecedentes de otros investigadores que han hecho este estudio. Es mejor hacer una revisión a nivel externa, internacional, mundial, y luego hacer una revisión nacional, luego local, y también se debe hacer una revisión, depende del lugar donde estamos, puede ser municipio u otro espacio, contexto, inclusive podríamos ver de nuestra universidad, pero va de lo general a lo concreto. Vamos indagando. Si existió un antecedente, tenemos que ver los siguientes aspectos. ¿Quién realizó ese trabajo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? Y lo importante, las conclusiones, los resultados que obtuvo, el alcance y los límites de ese trabajo. Eso es muy importante para poder dar un aporte al conocimiento, porque muchas veces tenemos un tema muy importante, muy innovador, pero puede ser que nadie haya hecho un estudio similar o que lo haya hecho en Colombia o en otro país, ¿no? Pero no hay en Bolivia. Entonces, eso justifica el trabajo. Justifica porque lo estamos haciendo ahora, lo estamos haciendo en este lugar y lo estamos, sobre todo, considerando, estamos dando un aporte al conocimiento, porque podría ser que había un estudio sobre la incidencia de enfermedades bacterianas, no me voy a inventar por su área, pero lo han hecho en, en La Paz o en otro departamento o en Santa Cruz, pero no en el municipio en el que queremos hacerlo nosotros. Entonces, ese antecedente es el que tenemos que buscar. Y reitero, en este punto tenemos que ver quién lo hizo, el autor o los autores. ¿Cuándo lo hicieron? Pueden haber hecho el año 2010 o 2015. Nosotros lo queremos hacer ahora, que es el 2024, entonces estamos actualizando esa información, ¿no? ¿Qué alcances y límites tuvo esa investigación? Llegó hasta estos resultados. Ah, nosotros vamos a ampliar esos resultados. Eso es lo importante. Esta investigación va a lograr un aporte al conocimiento. Por eso es importante, según los autores, que en este punto se haga una revisión bibliográfica, un análisis conceptual y también referirlo acá. Eso es muy importante para poder luego ver el, eh, todos sobre todo los conceptos y la teoría que estamos manejando. Existe la posibilidad de que nadie haya hecho nada. Entonces, también eso justifica el trabajo y la importancia de realizar la investigación. En ambos casos, entonces, si hubieron antecedentes, lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer acá, y estos van a ser los resultados esperados. Eso justifica el trabajo. Por eso se dice antecedentes y justificación. Y si no hubo ningún estudio, también entonces se justifica, porque no ha habido nada, entonces lo estamos haciendo de manera inédita, original, ese trabajo. Eso significa antecedentes y justificación del tema en el perfil o en el proyecto de investigación.
Seguido al antecedentes y justificación tenemos el componente o en el contenido el punto del problema. Eh, bueno, obviamente ya tenemos nuestro objeto de estudio, lo hemos seleccionado porque es nuestra inquietud de poder estudiarlo. Y acá tenemos dos componentes en el problema. Y eso es muy importante. Para mí es clave esto, ¿no? El problema abarca dos ámbitos. Por un lado, algunos autores dicen la situación problemática y otros dicen la problemática, es lo mismo, y la formulación del problema. Son los dos componentes del problema. ¿En qué consiste la situación problemática o problemática? Acá yo les pediría que siempre lo tengan presente. Cuando hacemos bien este punto, cuando lo abordamos de manera muy precisa, no tenemos problema posteriormente cuando identificamos nuestras variables. Y todo lo demás se da de manera muy natural. Luego les voy a mostrar un ejemplo de un proyecto en el ámbito social, que es mi área, pero ustedes van a poder asociarlo y adaptarlo con el tema de su área, que es el de salud. Entonces, eh, en la situación problemática o problemática, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué componentes están vinculados al objeto de estudio? Entonces, ahí ya nosotros estamos considerando de manera integral el problema. No está solo aislado. Por ejemplo, si estamos estudiando alguna situación o no sé, si ustedes gustan, me dan algún tema para que yo siga con ese ejemplo y no me vaya por otro lado. O doctora, usted me puede proponer un tema, con eso yo puedo ir dando un ejemplo. Claro, le puedo proponer uno, digamos, relacionado al área de la salud. Podría ser, por ejemplo, eh, determinar la prevalencia de enfermedades lipémicas, analizando índices de colesterol, triglicérido y lipoproteínas, por ejemplo, en la comunidad de, vamos a decir, de Cotoca o en Cotoca durante los periodos de enero a julio del año 2023 o 24. ¿Ya? Entonces Triglicéridos. sería eh, determinar la prevalencia de enfermedades ¿Ya? lipémicas, De enfermedades, cardíacas, enfermedades lipémicas podía ser o ¿ya? enfermedades cardíacas, analizando patrones de colesterol, triglicérido y lípidos, o colesterol y triglicérido. Ya. Muy bien. Yo prefiero con ese tema ir dándoles el ejemplo, porque ustedes desde el título van a poder ir orientándolo. Y claro, es un ejemplo, pero luego ya se puede precisar, ¿no? Sí, Eh, luego precisamos ya bien el título, ¿no? En base a lo que exactamente, vamos obteniendo. exactamente. Sí. El título puede ir cambiando hasta tener una precisión, sin embargo, es nuestra guía, ¿no? Para todo lo que vamos a hacer. Eh, con este tema, por ejemplo, determinar la prevalencia de enfermedades istémicas, voy a hacerlo así, ¿no? En, en Santa Cruz o en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, vamos a ponerlo, Ya, en la gestión 2024, ¿ya? Entonces, con ese tema, para hablar del tema, vamos a recurrir, me voy a parar un poquito aquí para seguir con el problema luego. Lo más importante es que cuando ya definimos el tema, tiene que ir una acción por delante, ¿no? La acción. Esta acción puede ser, en algunos casos nos limitan, como les decía hace rato cuando hablamos de proyectos ideas que nos limitan a 3 acciones, pero luego podemos ampliar más de manera, si es otra la fuente de financiamiento. Puede ser una de las acciones investigación, porque es una acción investigación, puede ser diagnóstico, puede ser análisis, estudio, determinación, ¿no? Entonces,
Acá en este caso no sería determinar, sino determinación, porque es una acción el título, ¿no? El verbo se va al objetivo. Si ponemos determinación, nuestro objetivo va a ser determinar. Si ponemos investigación, nuestro objetivo luego va a ser investigar. Si ponemos diagnóstico, diagnosticar y así la acción que definamos en nuestro título se vuelve el verbo general, del objetivo general. Eso es muy importante que lo relacionemos porque va teniendo una coherencia, pues metodología, la lógica que debe seguir todo el contenido del documento, del esquema, entre uno y otro punto, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Luego, para complementar, tenemos la acción en el título, luego tiene que tener la descripción, determinación de, l- eh, de la prevalencia de enfermedades sistémicas en Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2024. Entonces, estamos poniendo la acción, la descripción y lo temporoespacial. ¿Dónde y cuándo? O puede ser cuándo y dónde, no es el orden, no hay problema. Pero tenemos que tener esos componentes en el título, ¿no? Eso es importante. Y gracias, doctora, por el ejemplo para que podamos ahora continuar. Ahora sí, cuando hablábamos del problema dijimos que hay dos componentes. Por un lado está el- la situación problemática o problemática y por otro la formulación del problema. Volviendo un poco a la situación problemática o problemática, eh, es importante que cuando hablamos de enfermedades sistémicas, acá desglosemos qué componentes están vinculados a este tema, a este objeto, ¿no? No está suelto, por ejemplo, las enfermedades sistémicas no están sueltas, tienen que ver muchos aspectos para que esto se dé, para que podamos identificar la prevalencia de estas enfermedades. Entonces, puede ser por un lado, como decía la doctora, que se haga un análisis de los triglicéridos, del colesterol, de los lípidos, pero también se podría ver un componente económico o quizás si hay los medios para hacerlo, si existe el personal capacitado para hacerlo, etcétera, la capacidad instalada y quiénes también, lo social, lo económico y lo político e institucional también podría ser un componente si existen o no el apoyo, la normativa para hacerlo, si no hay ninguna normativa que prohíba hacerlo, esos aspectos hay que analizarlos en conjunto cuando toca un tema. Es lo que hay que analizar cuando hablamos de situación problemática o problemática, y lo dice acá, ¿no? Dice, aspectos percibidos como problemáticos relacionados al objeto de estudio. Entonces el investigador tiene que tener esa claridad, qué componentes están vinculados al objeto de estudio. En este caso, a las enfermedades, a la prevalencia de enfermedades sistémicas. Yo estoy, digamos, como ciudadana, diría, no conozco qué es eso, no han hecho, no tengo ningún conocimiento de un programa mm, para poder, de prevención ¿o no? Entonces, eso podríamos poner también un componente. La prevención puede ser uno de los componentes del, del problema. Entonces, cuando hacemos bien nuestra identificación de los componentes, aquí quiero que lo tengan claro, jóvenes, estos componentes que estamos identificando se vuelven nuestras variables, son nuestras variables. Y en este punto tenemos que describirlos qué son y cómo se relacionan con el objeto de estudio. De acá salen nuestros problemas secundarios y de los problemas secundarios salen los objetivos específicos. ¿Y por qué es importante? Porque cuando ustedes hagan el informe de su investigación, tienen que dar cuenta del cumplimiento de los objetivos específicos. Entonces, es tan importante en este punto identificar estos componentes porque de ahí va a derivar lo demás. Por eso quería
aclarar eso, ¿no? Si hay alguna aclaración, doctora, o consulta. No, está perfecto, doctora. Excelente. Vamos a seguir Gracias. entonces. Ahora, con esos componentes ya identificados, pasamos a la formulación del problema, que hay dos formas de hacerlo. Uno, que siempre nos hemos acostumbrado, con más que todo cuando estamos hablando de la investigación formativa y también en este tipo de proyectos, se lo hace como una pregunta, ¿no? Y la pregunta está muy relacionada con el tema, directamente relacionada. ¿Cuál es la prevalencia de las enfermedades sistémicas en el municipio de Santa Cruz en la gestión 2024? Automáticamente tenemos la pregunta. Pero cuando se nos pide o queremos hacerla de una forma como enunciado, cuando hacemos proyectos IDH nos dicen, hicimos como anécdota, les contamos, les cuento, hicimos como pregunta los proyectos con los investigadores y presentamos al viceministerio, ¿no?, de Finanzas y nos dicen, ustedes en sus proyectos no tienen el problema formulado, pero está aquí la pregunta. Ah, no, nosotros no sabemos de eso, solamente hacemos como enunciado. Entonces, tuvimos que hacerlo todos como enunciado. ¿Qué significa? Que se pone ahí, por ejemplo, no existen estudios referidos a la prevalencia de enfermedades istémicas en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, que permitan elaborar programas de prevención, por decir algo, porque siempre nos piden también el para qué, ¿no? En qué va a beneficiar eh, cuando es una investigación aplicada, para qué se está haciendo esa investigación. Entonces, el enunciado es así, que no existen estudios sobre el tema, ¿no?, que se esté estudiando en el lugar donde se está haciendo la gestión y que permitan hacer tal cosa. Esa es la forma de decir o de plantear el problema como enunciado. Y como pregunta, reitero, sería eh, ¿qué prevalencia de enfermedades sistémicas se encuentran en el municipio? ¿O cuál es la prevalencia de enfermedades sistémicas en el municipio de Santa Cruz en la gestión de la Sierra en la gestión 2024? Está con el signo de interrogación, ¿no? Entonces, esa es la forma de plantear la pregunta sobre este tema que estamos trabajando. Entonces, pasamos, según el esquema, quiero aclararles acá que cuando hablamos de la hipótesis después del problema, este enfoque, por ejemplo, dice que es importante ponerlo después del problema a la hipótesis porque es una respuesta a priori al problema, porque el investigador desde su experiencia responde al problema de manera, a priori significa antes de investigar, ¿no? El investigador hace su respuesta preliminar, dice, si decimos, ¿cuál es la prevalencia de enfermedades istémicas en el municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2024? El investigador va a decir, existe una prevalencia porque hay eh, una población que tiene triglicérido alto, colesterol, ¿no?, etcétera. Va a decirlo porque domina el tema, ¿no? Está respondiendo antes de investigar. Y lo que va a hacer con la investigación es demostrar que eso es cierto, positivo, es negativo o es nulo, ninguno, ni uno ni el otro. Eh, eh, pero aquí lo que quiero aclarar es que la ubicación de la hipótesis tiene esa justificación según estos autores. Otros autores ponen la hipótesis después de marco teórico. No importa, lo importante es saber qué significa la hipótesis, para qué se la utiliza y que en algunos casos, cuando es una investigación cualitativa, no es necesario utilizarla, está previsto así. Pero cuando es un estudio experimental, pues también un estudio cuantitativo, es necesario eh, plantearlo. En realidad es obligatorio plantearlo. Pero si es cualitativo, a veces no se lo necesita. Eh, ¿Por qué dice un autor que es después del marco teórico ponerlo? Porque cuando hacemos la revisión del marco teórico tenemos mayor manejo conceptual.
Entonces podemos hacer mejor la operacionalización de las variables. Ya también les voy a dar un ejemplo posterior sobre esto. Entonces, es la respuesta probable al problema, se formula y que puede ser, bueno, es explicativo, ¿no? Si, como les acabo de decir, puede decir el investigador que la prevalencia de las enfermedades sistémicas es alta hasta en un porcentaje, o podría decir que en las mujeres más que en los varones, etcétera. ¿Por qué? Porque ya conoce el tema. Y lo que va a hacer es verificar en su estudio eso que está afirmando. Pero en la hipótesis se incorporan los componentes que hemos trabajado en la situación problemática o en la problemática. Eso tenemos que incorporar en la redacción de la hipótesis, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, conceptualización y selección de categorías y variables de la investigación. Entonces, como hemos dicho, las variables ya se encuentran incluidas en la formulación de la situación problemática del proyecto, ya las tenemos identificadas. Entonces vamos a decir, si decimos, la prevalencia de enfermedades sistémicas en el municipio de Santa Cruz tiene un porcentaje mayor respecto a los triglicéridos, con menor carga en el colesterol y lípidos. Entonces, eso ya yo como investigadora lo domino y eso voy a demostrarlo con el estudio. Pero estoy incorporando esas variables en la redacción de la hipótesis, porque eh, en realidad son las variables que vamos a conceptualizar. Eso vamos a conceptualizar. Por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? Si vamos a ir a estudiar las iras en, en un distrito y vamos y decimos, bueno, nuestros informantes van a ser las mamás, le tocamos la puerta y le decimos, su hijito tiene ira o su hijita tiene ira, ¿qué nos respondería? Seguramente se confundiría, ¿no? Porque no está operacionalizada esa variable. Nosotros estamos estudiando infecciones respiratorias agudas, pero si no operativizamos, no va a ser popular el término. La operacionalización de las variables es la popularización, que todos lo entiendan. Entonces, si nosotros decimos infección respiratoria aguda, es el acceso a tos, a fiebre, dolores de cabeza, todo. Entonces le vamos a preguntar, ¿su hijito tiene tos? Ah, sí, está tosiendo. ¿Con qué frecuencia? Con una entrevista en cuestionario podemos hacer ese recojo de información. Pero hemos operativizado qué es la ira, ¿no? Sí, porque si vamos así nomás, así no se enoja, seguramente, o como lo entienda, ¿no? Pero si decimos infección respiratoria aguda, ¿qué tiene? Lo conceptualizamos, a eso se refiere. Entonces sabemos cómo preguntar a las personas que van a entender la pregunta. A eso se refiere la operacionalización de las variables. Y luego también es un cuadro que les voy a mostrar el ejemplo. Es un cuadro donde conceptualizamos y luego identificamos los indicadores y qué instrumento vamos a utilizar para poderlo, para poder hacer el estudio. Es muy interesante esta parte para poder lograr hacer una buena planificación del proyecto. Luego de la hipótesis vienen los objetivos. Son puntos de referencia que guían y orientan la investigación y que sobre todo tienen la base de que cuando termine el trabajo, todo, reitero, tenemos que dar cuenta de que hemos logrado el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Qué es el objetivo general? Es la acción que hemos previsto en el estudio, que se lo manifiesta en verbo y tiene tres componentes. El qué es el verbo, el cómo y el para qué. Cuando decimos el qué, por ejemplo, en este caso, si el título es determinación de la prevalencia de enfermedades sistémicas en el municipio de Santa Cruz de la Sierra en 2024, nuestro objetivo va a ser determinar
la prevalencia de enfermedades sistémicas en el municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2024. ¿Cómo? Mediante un estudio, ahí veremos si es solamente cuantitativo o cualitativo. Si hacemos mixto, estoy hablando del enfoque, ¿no? Si es mixto, mejor, porque podemos incorporar instrumentos y técnicas. Entonces podemos poner mediante un estudio mixto, ¿para qué? Para elaborar programas de prevención. Puede ser, ¿no? Es una posibilidad. O guías de manejo de la enfermedad o del cuadro. Eso ya depende de para qué se está haciendo. El experto puede determinar eso. No sé, doctora, si hay alguna, el para qué también podría ser de otra perspectiva, ¿no? Sí, también. Nosotros hemos realizado con la doctora Marley unos estudios también que el objetivo principal era la elaboración de guías preventivas, manuales, Sí. eh, también enfocados en estos temas. Está Sí. perfecto, no hay problema. Puede Entonces sería continuar. para elaborar guías preventivas. Entonces, ya hemos puesto el qué, determinar el cómo mediante un estudio mixto para elaborar guías preventivas. Excelente. Entonces, estamos cumpliendo con los tres componentes que debe tener el objetivo general. Y eso se da en cualquier tema que a veces solo ponemos el qué y no el cómo, tampoco el para qué. Entonces, se debe contemplar esto porque eso da la posibilidad de que se haga la transferencia de la investigación. El para qué nos da la opción de que sea aplicada y que se transfiera ese resultado de la investigación, ¿no? Eso es importante considerar. Y los objetivos específicos, acá lo que a veces hemos notado por por proyectos de becas IDH y también por Expociencia y otras áreas de acción, hemos encontrado que hay mucha dificultad a veces para relacionar. En el objetivo específico, ustedes, si recuerdan lo que les he dicho, si hemos identificado bien, hemos desarrollado bien lo que significa los componentes en la situación problemática, ahí ya tenemos identificados nuestras variables. Y si lo hacemos, aunque sea de manera digamos, interna, podemos redactar nuestros problemas secundarios con esos componentes y de ahí salen ya los objetivos específicos. Y en los objetivos específicos se pueden utilizar los verbos como identificar, enumerar, determinar, definir, enunciar, analizar, enlistar y otros que estén adecuados para cada componente o cada variable que se constituye en el objetivo específico, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa coherencia hace que nuestro trabajo no se vaya por otro lado cuando estamos haciendo un tema muy importante, ¿no? Eso es importante considerar. Luego tenemos el marco teórico y referencial. ¿Por qué el marco teórico? Porque acá quiero aclarar esto. Cuando ustedes hagan un proyecto, un perfil, no el trabajo todavía, se puede identificar las fuentes, el autor, hacer una breve descripción del marco conceptual, el marco teórico, que está relacionado con el trabajo. Y también tomar en cuenta que es válido, nosotros aceptamos un índice tentativo cuando es el perfil. El índice tentativo de lo que va a ser el marco teórico, pero sí haciendo la referencia con qué autores van a trabajar. Eso es muy importante para el marco teórico cuando hablamos del perfil, ¿no? Del proyecto de investigación. Cuando ya hacemos el informe, eso es muy importante, damos, eh, no es solamente copy-paste, este autor dice esto, ¿no? Que es relacionado con el tema, sino tenemos que relacionar nuestros resultados con ese autor. El autor tal dijo en tal año, en tal trabajo, tal cosa. En este estudio se puede verificar que esa afirmación es
o es similar o hay esta diferencia. En nuestro contexto se encuentran estas diferencias. Ese es el aporte a la ciencia, al conocimiento. Ese autor es una referencia y nuestro estudio es otra, es un aporte. Pero si lo ponemos ahí, no lo relacionamos con nuestro trabajo cuando hacemos el informe, es simplemente una referencia bibliográfica. Eso es importante cuando ya estamos haciendo el informe de la investigación. Acá podemos darnos ese espacio de decir, vamos a trabajar con este marco teórico, este índice tentativo, pero con estos autores, ¿no? Ellos van a ser nuestra referencia. Y generalmente hay bastantes autores para un tema, pero hay que saber, es como quien dice vamos a hablar así en política, un partido. Yo estoy con esto porque me identifico con esta línea, ¿no? Y no con esta otra, porque varios autores hablan de un tema, pero desde un enfoque diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que, en el marco teórico, compatibilizar. Este me gusta y este no. Yo soy psicóloga, a mí no me gusta el conductismo, ¿no? Me gusta más un enfoque fenomenológico, ¿no? Cognitivo. Entonces yo voy por autores diferentes. En cambio, si es conductista, tiene que abrazar una teoría conductista. Lo mismo pasa en toda la ciencia. Entonces, en el marco teórico es como ponernos una camiseta con el autor, con el autor que nos parece y se asemeja a nuestro punto de vista. ¿Ya? No se complican cuando hacen el esquema, el perfil, porque ahí podemos poner qué autores y un índice tentativo. Ya cuando hagamos el informe, ahí vamos a desarrollar con detalle y vamos a decir, esto dice el autor y esto se ha verificado o esta es la diferencia. Ese es el aporte que damos al conocimiento en nuestro contexto este año y con este tema acá en Santa Cruz, ¿no? Ese es el aporte al conocimiento. Y cuando hablamos de marco referencial se refiere a dónde estamos haciendo el estudio. Y partimos de lo general, ¿no? Si estamos haciendo en Santa Cruz, Bolivia tiene tantos, hacemos una descripción de Bolivia en general, así breve, luego hacemos una descripción de Santa Cruz y decimos luego la característica de la población del grupo al que estamos estudiando. Eso es importante definirlo en el marco referencial. Luego ingresamos al marco metodológico. Acá es muy importante y para mí es la parte más operativa que hay que simplemente familiarizarse con el procedimiento porque lo que hemos propuesto, ahora vamos a decir cómo lo vamos a hacer, ¿no? Nuestro estudio, nuestros objetivos, cómo los vamos a lograr. Entonces es importante tomar en cuenta que lo primero que vamos a ver es el enfoque. Lo primero que vemos en un marco metodológico es el enfoque. ¿Qué es el enfoque? Eh, Hay tres posibilidades cuando hablamos de enfoque de la investigación. Que sea cualitativo, que sea cuantitativo o que sea mixto. ¿Qué significa? Cualitativo generalmente se hace cuando se estudian, por decir, temas sociales, ¿no? Por ejemplo, un estudio de caso. Un antropólogo va a una comunidad y ve cómo su sistema de vida se integra y solamente ve y hace un registro de todo lo que hacen las personas. Así. Puede ser esa, y eso hace un informe de todo ese estudio que ha realizado en ese lugar, ¿no? Entonces, pero no ha utilizado encuestas, entrevistas, cuestionarios, no ha hecho nada, solamente observación, estudio de caso, ¿no? Y bueno, entonces no necesita hacer nada cuantitativo. Pero hay otros trabajos que necesitan hacer una encuesta, necesita un cuestionario que inclusive hoy en día está muy fácil, ¿no? Ustedes han debido tener acceso a algún cuestionario digital y automáticamente el que está investigando ya tiene el registro y se va haciendo el orden y la sistematización de los datos, de manera ya, antes teníamos que incorporar los datos a mano en Excel o en SPS, ahora ya solamente tenemos que interpretar porque hasta las barras, los diagramas ya salen hechos según va contestando la persona,
las personas que son nuestros informantes se van haciendo los cuadros. Entonces, es mucho más fácil hoy en día, pero ese es un instrumento cuantitativo, ¿no? Una entrevista, un cuestionario. Y el mixto significa que utilizamos ambos. Es lo recomendable, utilizar los dos enfoques que sería el mixto, ¿no? Es la posibilidad que se aconseja. Entonces, eso es por un lado. Y en el tipo de estudio, no importa si somos cualitativo, cuantitativo o mixto, el tipo de estudio va a ser de acuerdo a lo que estamos queriendo indagar, ¿no? Puede ser un estudio analítico, puede ser descriptivo, casuístico, exploratorio, de aproximación inicial, diagnóstico, otros. Eso se adecúa de acuerdo a lo que estamos estudiando y a lo que es nuestro objetivo. Ahí, por ejemplo, cuando yo creo que podemos profundizar luego qué significa cada tipo de estudio, ¿no? Y cuándo se lo utiliza, de acuerdo al tema. Y luego vamos a ver más adelante eh, la población. Acá siempre yo recomiendo que nos apoyemos en técnicas estadísticas, no somos todólogos, hay gente que sí lo domina y podemos apoyarnos. Inclusive ahora hay hasta la forma eh, virtual, ¿no? No entra, le apoya, pero mejor es hablar con un estadista. Eh, Se trata de decir, por ejemplo, quiénes van a ser primero nuestra población, los sujetos de estudio. Y la población no se la define por decir, solamente estas. Por ejemplo, se tiene que decir primero cuál es el universo. El universo es, si vamos a hacer un estudio en una población, ¿cuántos son todos? ¿No? Y de ahí tener criterios para estratificar y para segmentar. Vamos a hacer, cuando decimos estratificar, estamos viendo que no toda la población es homogénea. Tenemos que decir, van a ser personas de tal a tal edad, o van a ser de este lugar y son tantas mujeres, tantos varones, ¿no? Y cuando hablamos de edad, hablamos de segmento, ¿no? Entonces, todos esos aspectos de técnica estadística tenemos que trabajarlos muy bien acá en esta parte donde dice la población o sujeto de la investigación para no variar, porque tenemos un universo, que es N mayúscula, y luego tenemos la población, la N minúscula, que es lo que tenemos que identificar. Es una técnica que tenemos, estadística, que no podemos improvisar. Tenemos que ser muy cuidadosos en la identificación de la población que va a ser sujeto de estudio, porque ellos van a determinar quiénes son los informantes, nuestras fuentes de información. A ellos va a estar dirigida las entrevistas, los cuestionarios, grupo focal, etcétera. Instrumentos o técnicas que elijamos va a estar dirigido a al grupo que se identifique como población en nuestra investigación. Luego están los instrumentos y técnicas de investigación que, mm, para que ustedes lo tengan claro, cuando hablamos de instrumentos, estamos hablando de lo cuantitativo, por ejemplo, cuestionario, entrevista, aquello que vamos a procesar de manera estadística objetiva, ¿no? Como les decía hace un momento, eh, con barras, con todo lo que es estadística, o sea, procesamiento de datos. Pero cuando hablamos de técnicas ya entra lo cualitativo, por ejemplo, una entrevista a profundidad, ¿no? Una entrevista a profundidad no es necesariamente la misma respuesta que se espera. O hay preguntas que son simplemente como directrices en función a los objetivos específicos, eso no lo olviden. Todos los instrumentos que hagamos van a estar en función a nuestros objetivos específicos. ¿Por qué? Porque estamos buscando las variables, encontrar respuesta a nuestras variables, a lo que hemos identificado en nuestros objetivos específicos. Eso es lo importante. Entonces, cuando hacemos una entrevista a profundidad, le diremos, usted tiene, por decir, ya voy a inventar. Sí, ¿alguna vez le han dicho que tiene colesterol alto? Quizás la persona diga, sí, alguna vez.
¿Qué significa eso? ¿Quién le dijo? Me dijo mi hermano. Entonces, su respuesta nos da lugar a hacerle otra pregunta. Esa es la entrevista a profundidad. En cambio, cuando hacemos un cuestionario, a la pregunta, la respuesta. Y eso procesamos. Esa es la diferencia. Luego tenemos también los grupos focales. Seguramente conocen o han participado en alguno. Un grupo focal significa que se reúne a personas vinculadas a nuestro objeto de estudio, pero tienen diferentes roles. Pueden ser profesionales de salud, pueden ser personas que han estado enfermas, pueden ser educadores, diferentes roles, pero vinculados a la misma temática. Y se les dice que van a estar en un solo lugar, se les va a grabar y se les va a hacer unas preguntas y luego esa reunión, ese grupo focal se graba y todo lo que van diciendo se toma en cuenta y luego se interpreta eso. Cada uno desde su experiencia aporta una respuesta de su vivencia a nuestro objeto de estudio. Eso es, me ha tocado hacer interesantes trabajos y aportan muchos datos como técnica de investigación cualitativa el grupo focal. Eso también son diferentes, ¿no? Que uno puede utilizar para poder obtener la información. La revisión bibliográfica o información secundaria también es una técnica. Como decía la profesora, ustedes a veces no pueden hacer un estudio in situ, mm, actual, sino hacen una revisión documental. Los datos que han tenido, digamos, sobre prevalencia todo el año pasado. Esa es una técnica de investigación. Ustedes revisan datos que están en una documentación oficial. También se llama información secundaria o revisión bibliográfica también, ¿no? Eso es también una técnica de investigación. La prevalencia de la enfermedad mm, del 2023 está registrado en una documentación. Por eso se llama revisión documental. Es una técnica válida para que ustedes de ahí saquen una conclusión respecto a sus objetivos, ¿no? Aquí, como pueden ver, ¿no? Revisión bibliográfica. Luego tenemos el trabajo de campo. Cuando hacemos un perfil, solamente decimos cuándo se va a hacer el trabajo de campo, quiénes lo van a realizar, dónde lo vamos a hacer. Todo eso porque es algo que recién se va a hacer. Esto adquiere mayor importancia y la redacción más detallada y con más consistencia cuando ya hacemos el informe, porque ahí detallamos, cuando hacemos el informe, cómo fue el trabajo de campo, cómo se realizó, quiénes participaron, si estaban todos los que se había previsto, qué dificultades, todo eso se lo hace ya como un informe, pero acá, como una proyección, se dice qué características va a tener el trabajo de campo, cómo se va a realizar la recolección de datos, cuándo, con qué, quiénes, y nada más como una proyección, ¿no? Ya cuando se haga el informe se dirá los resultados del trabajo de campo, ¿no? El procesamiento y análisis de la información, acá, por ejemplo, ya estamos terminando el perfil, es el tratamiento que se otorga a la información obtenida por la aplicación de los instrumentos y técnicas, pero como es un proyecto, se dice, se analizará, se utilizará, en este caso podría ser, se hará una interpretación o una aplicación de un cuestionario electrónico o digital que tendrá la interpretación, porque solo se hace ya el procesamiento de los datos y nosotros hacemos solo la interpretación. Está más fácil estar en este tiempo, ¿no? Con la tecnología. Entonces, acá se dice cómo va a ser el análisis y el procesamiento de la información, de lo cualitativo y de lo cuantitativo. Entonces, es importante acá como proyecto, ¿no? Cómo se va a hacer a futuro. Cuando ya hagamos nuestro informe, vamos a decir cómo qué hemos obtenido, cómo lo hemos hecho según ya sea instrumento o ya sea la técnica. Y cuando ponemos esto, en realidad estamos refiriéndonos
no a conclusiones, recomendaciones. En algún caso nos han entregado un perfil con conclusiones, recomendaciones del estudio, ¿no? Si recién vamos a hacerlo, entonces acá se dice qué es lo que cuando con los resultados obtenidos se emitirán conclusiones y recomendaciones y se aclaran los resultados que esperamos obtener. ¿Qué resultados esperamos obtener con el proyecto? Entonces, eso es lo válido acá, ¿no? ¿Qué queremos obtener? ¿Qué estamos esperando? Y no es tanto acá que ya hemos hecho el estudio porque recién vamos a hacerlo, es un perfil, es un proyecto. Cuando ya tengamos concluido el trabajo, recién podemos poner conclusiones y recomendaciones de acuerdo a cada objetivo específico y qué recomendamos. Cada objetivo específico tiene su importancia. Con esto, bueno, la bibliografía, ustedes el lunes han llevado un poco el acceso a la información, pero sin embargo, es importante que siempre esté referida, en el caso de ustedes, con Vancouver, y hay toda una técnica que seguramente ya la manejan, y acá con una orientación se les puede indicar que en el caso de su área para Vancouver, tenemos que todos los trabajos deben contemplar, por ejemplo, el hoja tamaño carta, que tiene que estar en 2.54 los márgenes, ¿no? O A4, ¿no? Interlineado 1.5 en todo el manuscrito. Luego, el tipo de letra puede ser utilizar, esto no puedo moverlo, perdón, puede ser eh, eh, Times New Roman, 12 puntos, Verdana, Arial, 12 puntos. Las tablas, figuras y gráficos, el tipo de letra dentro de las tablas deben ser también Times New Roman de 6 a 12 puntos. La fuente, el tipo de letra debe ser también Times New Roman de 6 a 12 puntos. Tipo de cita textual y paráfrasis también. Ejemplo, acá les vamos a dar un ejemplo cómo debe citarse, ¿no? Los autores según Vancouver. Por ejemplo, autor, Ruiz S., primero el apellido y solamente el nombre en la inicial, en mayúscula, el título y la edición, número de edición, acá, el volumen, lugar de publicación, editorial, fecha de publicación, número de página, que sería así, Ruiz S., Procedimientos y Cuidados de Enfermería, sexta edición, volumen 2, Madrid, Médica, 2018, 120 páginas. Esa es la forma en que se cita con la norma Vancouver. Esto yo le voy a dejar a la doctora el, el- la presentación, a la doctora Sandoval, para que lo puedan revisar, compartir. Y también voy a dejarle el esquema metodológico que describe cada punto, cómo se debe hacer, ¿no? Eso también lo voy a dejar con la doctora para que ella les pueda compartir. Y si fuera posible, cuando ustedes tengan alguna, quizás si es en grupo o solos, no importa, podemos con la doctora organizar un taller donde ya tienen ideas y revisamos sus trabajos, que es lo más enriquecedor, ¿no? O sea, hay un intercambio de experiencias y también las consultas son más directas y se les puede aclarar y salen con un documento base, ¿no? Que ya pueden perfeccionar. Entonces, esta sería un poco la introducción general. Me voy a permitir solamente para no eh, eh, dejarles con algunas dudas, un ejemplo de un proyecto en el área social para que vean cómo, solamente hasta objetivos, porque esta otra parte ya es más de cada tema, pero les voy a mostrar así un ejemplo de cómo se lo hace y después entramos a preguntas y respuestas. ¿Les parece? ¿Le parece, doctora? Muy Ya. bien, sí, claro, de acuerdo. Sí. Mientras vamos ingresando a lo que usted dice,
Quiero Sí. saludar a los colegas que se encuentran también presentes escuchando su conferencia. Buenas noches, colegas, bienvenidos. Estamos en la segunda intervención que nos está pasando la DICIR, capacitando a nuestros estudiantes. Y el día viernes también tenemos una más sobre los datos estadísticos. Les doy la bienvenida y se los invita a seguir participando en los diferentes temas que vamos a ir organizando. Muchas gracias. Puede continuar, Lisen, por favor. Bien, solo lo que quería era darles un ejemplo de lo que he hablado, hasta objetivos específicos para que vean la relación que tiene lo que dije con un ejemplo que es de mi área, pero que ustedes ya pueden ir adaptándolo, ¿no? Entonces, les decía en principio que el título tiene que tener acción, descripción, tiempo y espacio. También lo llamamos el componente temporoespacial. No importa el lugar, puede ser primero el espacio, después el tiempo, ¿no? Pero lo importante es que tenga estos componentes. Las acciones pueden ser, depende del investigador, ¿no? Pero los que más yo lo puse estos porque no, en el Ministerio de Finanzas nos encasillan, ¿no? Pero pueden hacer, por ejemplo, lo que hemos visto hoy día, la determinación, es otra acción que se puede elegir. Diagnóstico, análisis, estudio, investigación. Son tipos de acciones de acuerdo al estudio que uno puede elegir. En este caso, hemos elegido análisis, en mi área. Análisis de la situación social y sanitaria de las personas que viven en los canales de desagüe en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, gestión 2024. Entonces, el título, sí, tiene el, la acción, análisis. La descripción, situación social sanitaria de personas que viven en los canales de desagüe. ¿Dónde? En Santa Cruz. ¿Cuándo? El 2024. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hagamos el informe, va a ser un proyecto, un resultado que puede llegar a ser un artículo científico y lo tenemos que referir de manera adecuada, porque va a ser un antecedente para otros estudios. Entonces, como ya les dije antes, el antecedente es ver dónde se hizo el estudio, cuándo se hizo, quién lo hizo y cuáles eran los resultados. Entonces, acá ya sabemos que va a ser un estudio en Santa Cruz el año 2024 y tenemos la descripción del tema, ¿no? La temática. Entonces, muy importante, por eso tenemos que siempre poner dónde y cuándo. Ese es un ejemplo. Luego, cuando hemos dicho de los antecedentes y justificación, acá, por ejemplo, ya les decía, ¿no? Si existe, se habla sobre los antecedentes de los trabajos, si existiera, y si no, también se dice que no hay ningún trabajo sobre la temática, ¿no? Y el trabajo es inédito. Sobre el problema, la situación problemática o problemática, dijimos ya que es una referencia de los componentes vinculados al objeto de estudio. Aquí vamos a ver un ejemplo sobre el tema que les estoy planteando. Y aquí habla, ¿no? La situación problemática de personas que habitan en los desagües, ¿no? En los canales de, de Santa Cruz, dice, actualmente se habla desde Bolivia, luego dice, desde hace varias décadas se ha venido incrementando el número de ciudadanos que por diferentes razones terminan haciendo su vida en canales de desagüe. Ante esta realidad nos planteamos, ¿cuál es la situación sociosanitaria en la que se encuentran estas personas que viven en los canales de desagüe en Santa Cruz? ¿Cómo perciben ellos mismos su situación? ¿Cómo percibe el resto de la población cruceña la situación de los que viven en canales de desagüe? Si se fijan, estamos viendo componentes vinculados, la autopercepción, cómo los perciben los otros y cómo están viviendo. Ya estamos ahí direccionando las variables que vamos a hacer el estudio. Y el problema está relacionado con el tema. ¿Cuál es la situación social y sanitaria de las personas que viven en los canales de desagüe del primer al tercer anillo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en la gestión 2024? Tiene relación directa con el tema que estamos estudiando, ¿no? Luego tenemos problemas secundarios. ¿De dónde salen estos? De la situación problemática que hemos planteado.
¿Cuál es la situación sociodemográfica, socioeconómica y social de las personas que viven en los canales de drenaje de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? ¿Cuál es la situación sanitaria de estas personas? ¿Cómo se perciben las personas que viven en los canales? ¿Cómo perciben los habitantes a estas personas, los habitantes de Santa Cruz, a estas personas? ¿Qué condiciones étnicas presentan? ¿Qué condiciones familiares tienen? ¿Qué políticas públicas? Aquí están hablando de lo político institucional. ¿Qué políticas públicas abordan la situación sociosanitaria de estas personas? Si se fijan, en los problemas secundarios estamos haciendo referencia a las variables que hemos identificado, los componentes de la situación problemática. Entonces ya no nos estamos yendo a otro tema, ¿no? Estamos haciendo una relación metodológica, lógica, de un punto con el otro. Y aquí en la formulación de la hipótesis estamos diciendo que es una conceptualización, una respuesta al problema a priori. Ejemplo, como hipótesis decimos, las personas que viven en los canales de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2024 están en situación de indigencia económica y social con problemas de consumo de sustancias tóxicas y enfermedades, problemas de identidad étnica y problemas familiares con abordaje institucional insuficiente, características que se relacionan significativamente. También hemos incorporado en la redacción de la hipótesis todos los componentes que hemos planteado en la problemática. Eso es lo que les decía hace un momento. Tiene que tener esa relación. Solo he puesto dos cuadros como ejemplo de operacionalización de variables. La variable sociodemográfica, qué característica tiene, el concepto, el indicador y con qué instrumento vamos a obtener los datos. Eso para la variable sociodemográfica. Y para la variable político-institucional, lo mismo. ¿No? ¿Qué característica, el concepto, el indicador y qué instrumento? Es otro instrumento, información secundaria, grupo focal, entrevista a profundidad. Entonces, estamos viendo acá que la operacionalización de variables se la hace es un cuadro que puede también, de acuerdo al autor, tener otros componentes, pero es acá donde se operacionaliza las variables. De esta manera se lo hace. Luego el objetivo general, que dijimos que es la acción general que orienta a responder la pregunta que tiene que estar en relación con el tema y el problema. Ejemplo, si hemos dicho análisis de la situación, entonces aquí vamos a poner analizar. Si el título era análisis, aquí estamos poniendo analizar. Analizar la situación sociodemográfica, socioeconómica, social, sanitaria, étnica y familiar. Ya hemos incorporado los componentes que habíamos identificado de las personas que viven en los canales de desagüe de Santa Cruz de la Sierra mediante un estudio mixto, como hemos dicho, ¿no? El mixto es cualitativo, cuantitativo. También se puede poner mediante un estudio cuantitativo. También se puede poner el tipo de estudio mediante un estudio experimental, ¿no? También se puede poner el tipo de estudio, ya sea el enfoque o el tipo, vale. Para elaborar un proyecto de asistencia integral para las personas que viven en los canales de desagüe de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2024. Si se fijan, el objetivo general tiene los tres componentes, el qué, el cómo y el para qué. El qué es analizar, el cómo mediante un estudio mixto y el para qué, para elaborar un proyecto de asistencia integral. Eso también es muy importante que lo recuerden, ¿no? Que debe tener esos componentes el objetivo general. Y los objetivos específicos, como dijimos, son aquellos que están relacionados con los componentes o con, ya habíamos visto, las variables. Identificar la situación sociodemográfica, determinar la percepción de las personas que viven en canales de desagüe, determinar la percepción que los habitantes de Santa Cruz tienen de las personas que viven en los canales, identificar la situación sanitaria de personas que viven en canales de desagüe en la ciudad de Santa Cruz, establecer las condiciones étnicas, establecer las condiciones familiares y relacionar las condiciones sanitarias de personas que viven en canales en la ciudad de Santa Cruz entre sí. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que hemos previsto antes está contemplado acá, como los objetivos, los problemas secundarios se vuelven objetivos. ¿Qué es la investigación? Es al final del estudio decir
la situación sociodemográfica, socioeconómica y social de personas que viven en los canales de desagüe es esta. La percepción de las personas que viven en canales de desagüe es esta. Los habitantes, la percepción de los habitantes de Santa Cruz sobre las personas que viven en los canales de desagüe es esta. Entonces, tenemos que dar cuenta de qué se ha encontrado en cada objetivo específico. Ese es el informe final y las conclusiones son esas. Entonces, si hay una conclusión sobre la percepción de los habitantes sobre ello, ¿qué recomendación damos para eso? Esa es la investigación. Da cuenta del cumplimiento de los objetivos específicos. Eso era lo que tenía para presentar, para que lo haga una relación y lo adaptemos también a su área para... Muchas gracias, licenciada. Interesante, la verdad, bien didáctico, como para que los jóvenes puedan empezar a aplicar. Voy a darles yo la palabra si ellos quieren hacer alguna consulta. Jóvenes, no sean tímidos. La investigación es ser curioso. Sí, además, si nos pudiésemos ir poniendo en cámara para que nos conozca también la licenciada, ¿no? Y así vamos sacando fotitos de la presencia de todos. Parece que no tenemos ninguna consulta, ¿no, chicos? ¿Alguna consulta tienen para la licenciada? O un tema que les interese y que le demos como ejemplo. Chicos, me están haciendo quedar muy mal yo diciéndole a la licenciada que ustedes tenían mucho interés en su tema. A ver, ¿podemos escuchar alguna opinión, alguna sugerencia, algún tema en cuestión? Doctor Aló, Amparo doctora, Rodríguez, buenas noches, doctor Amparito. Adelante, por favor, y ¿cómo muchas está? gracias. Buenas noches. Yo sé que los estudiantes no quieren preguntar esto, pero les va a servir y hemos tenido problemas respecto a esto. Me gustaría que la licenciada Susana, por favor, nos pueda explicar y aclarar lo siguiente. En un estudio retrospectivo, donde vamos a determinar el tema que estaba explicando la doctora, ¿no? Que usted explicó en realidad, la prevalencia de datos o índices lipémicos. ¿Cuál sería el universo? ¿Cuál sería la población? ¿Cuál sería la muestra? Por favor. Gracias, doctora. Buenas noches. Gusto saludarle. Muy buena la pregunta, ¿no? Porque probablemente sea muy recurrente esa forma de trabajo ahora. Lo importante es determinar nuestra población meta. Y en este caso podría ser, por ejemplo, si están trabajando en un hospital o en un centro de atención médica, ahí ustedes, la población va a estar definida por el número de pacientes que han sido tratados en ese cuadro clínico, por ejemplo, ¿no? O en este caso, si hablamos de las enfermedades sistémicas, la prevalencia de enfermedades sistémicas, quizás si estamos hablando de un hospital del barrio El Bajío, ahí seguramente tienen la población, van a decir, han sido 200 las personas que han sido atendidas. Ese es el universo, las 200 personas que han sido atendidas. Ahora, nosotros diremos que vamos a hacer el estudio de los resultados del 100% o, de acuerdo a lo que es nuestro interés, diremos quizás solamente de las personas, hacemos una segmentación y decimos solamente de las personas de esta edad, ¿no? Comprendidas en esta edad. Entonces, o quizás también digan, vamos a hacer una división, primer semestre o primera, ¿de qué año, no? Puede ser 2023. Vamos a decir, para el 2023, primer semestre, segundo semestre. Entonces vamos a ver cuánta población fue el primer semestre y cuándo el segundo. Y ahí vamos a determinar nuestro universo del primer semestre, nuestro universo del segundo.
y determinaremos si va a ser para todos la revisión de todos los datos o solamente de un grupo por características que nos interesan. Pero eso lo determina el estudio que estamos haciendo. Porque si es para todos, sería el universo, las 200 personas. Al margen de la edad, todo se haría de todo el universo. Pero nuestra fuente de información va a ser el hospital. Y si decimos del distrito, ahí podemos ver que son varios hospitales. Y podríamos decir, ahí sí hacer determinar, podría ser de todos pero el 10% de cada hospital. Depende mucho de lo que queremos determinar con el impacto que tiene nuestro estudio. Pero si hacemos de un hospital, yo creo que eso es lo que pasa con los jóvenes, tendría que ser del 100% porque es un tema muy puntual, muy específico, y se podría hablar del universo. ¿Y la muestra cuál sería, por favor? Bien, es que cuando es el universo es el 100%. Sí, Si son 200 personas es revisión de los informes de los 200 pacientes. Pero si exacto. O sea, decimos, sería, disculpe un ratito, licenciada, o sea, sería los informes, sería la muestra, ¿no es cierto?, de exacto, los pacientes. exactamente. Es que los estudiantes confunden ese punto. Ellos ponen, la muestra son los pacientes Ujú, que se detectaron o se les analizó los lípidos totales, lípidos, ¿no? exacto. Cualquier cosa. Pero ellos creen que son los pacientes. Y cuando es retrospectivo, va a tener que ser los informes de laboratorio, las historias clínicas. ¿Estoy en lo correcto, licenciada? Exactamente. En realidad El hablaríamos, universo. hablaríamos de unidades de análisis, ¿no? Exacto. O sea, el Nuestro, universo va a ser nuestro- las 200 personas que se procesan sus diagnósticos en el laboratorio de una o fecha determinada a exactamente, en un lapso de tiempo. Ese es el exactamente. universo. Y nuestra Ese es. muestra va a ser todos los análisis o las historias clínicas y o los informes de laboratorio. ¿Es así, Licen? No, cuando hablamos por ejemplo, unidades de análisis, estaríamos hablando de que van a ser los informes Ah, ya. de ese hospital. Ujú. Esos son esa es nuestra unidad de análisis. Vamos a analizar esos informes. O Lo que sea, no estamos, se podría son, le muestras. termino la, Sigue, sigue. termino la. Las unidades de análisis son 200 pacientes que han tenido resultados. No vamos a estudiar a los pacientes, sino los informes que tienen. Exacto. Esas son nuestras unidades de análisis. Si hablamos de universo de 200, el 100% sería los 200. Pero si Ujú. decimos solamente hablando en términos de edad, digamos, solamente de pacientes de 50 a 60 años o de 50 años para adelante, ahí vemos cuántos son. Y ya Ujú. por edad hacemos la muestra, la población ya de ese universo se selecciona solamente los que tienen esa edad, es Ah, por perfecto. segmento, ¿no? Los segmentamos y decimos, solamente de esta edad a esta edad. Pero si hacemos de todos, es todo el universo. Perfecto, sí, está. Yo creo que eso quedó claro ya para los estudiantes. Gracias, licenciada. A usted, doctor. ¿Algún tema, jóvenes? ¿Alguna consulta que quieran hacerle a la licenciada? Sobre todo, hablemos de los estudiantes que ya están haciendo internado, que tienen ya más vivencia hospitalar, que han pensado en su tema. ¿Tienen alguna consulta para ella? ¿Ninguno? Yo Bueno, volveré a preguntarle, doctora, por favor, sí, también el sí. otro punto para los estudiantes. Volviendo al tema, licenciada, al estudio retrospectivo, ¿en qué caso calculamos un número de muestras y en qué caso nos referimos al universo completo, lo que usted decía, digamos 200 pacientes? Ahí no hay cálculo de muestra, ¿no es cierto?
Pero si nos delimitamos o estratificamos el estudio señalando que va a ser de junio a diciembre, ahí se procede a hacer un cálculo de muestra de las historias clínicas o de los informes de laboratorio. Si está definido el tiempo y se dice solamente de tal, se ve como universo de julio a diciembre. Y el universo, si es de todo el año, va a variar, ¿no? Eh, va a ser diferente. Entonces, se hace el 100% de los que han sido atendidos desde julio, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Y nuevamente ese sería el universo. ¿Y la unidad de análisis sería cuánto? Bueno, la unidad de análisis serían los informes. Esas son las unidades. O sea, eso es lo que vamos a estudiar. Porque cuando hablamos de unidad de análisis es a quién va a ser nuestro informante. Ahora, podría ser que nosotros incluyamos en el estudio que nuestras unidades de análisis o nuestra población, por un lado van a ser los informes, pero también van a ser entrevista al personal, ¿no? También ellos serían nuestras unidades de análisis, el personal, porque son nuestros informantes, ¿no? Porque podemos hacer una entrevista, qué problemas tienen, asiste la gente, se puede hacer inclusive una entrevista a profundidad, ¿no? Cualitativa. Claro. Completando a la pregunta, licenciada, el problema con los estudiantes es que toman 3 meses para hacer el estudio, digamos de junio a septiembre, ¿ya? Y en esos 3 meses hay diagnósticos o personas que se han diagnosticado una determinada enfermedad, digamos, en como unas 50, 70 pacientes, o por lo menos 200 ya, pero de esos 200 han habido positivos 30. Y de esos hacen estadística. ¿Es correcto? Claro, se puede decir que del 100%, el 30% ha sido positivo y el 70% negativo o al revés, ¿no? Pero de todo ese universo están viendo qué prevalencia ha habido en el resultado. Pero se hace referencia en cuanto al universo total que estamos tomando en cuenta. Así sea, digamos, una población definida, que no todo el universo, sino una muestra representativa, de esa muestra representativa el porcentaje que tiene prevalencia. Gracias, licenciada. Ahora sí, Gracias. pregunta para mí, porque yo esto necesito confirmar y reafirmar. En un estudio experimental o cuasi experimental, se exige colocar la hipótesis. ¿Y en qué casos no se coloca una operacionalización de variables? ¿Y en qué casos se pone preguntas de investigación, que no es lo mismo que las formulaciones del problema? ¿Me Exacto. puede explicar, por favor? Sí, sí, doctor. Cuando hablamos de hipótesis, sí, está siempre acompañada de la operacionalización de variables, ¿no? Porque eso nos ayuda a detectar, primero, eh, eh, popularizar el- la variable y luego identificar los indicadores, que siempre son número o porcentaje. Entonces, eso es lo que vamos a lograr obtener, ¿no? Y con qué vamos a hacerlo. Entonces, cuando hacemos una hipótesis, siempre está acompañada de la operacionalización. No puede estar ausente eso, ¿no? Es parte de la hipótesis, la operacionalización. Y las preguntas de investigación, ¿en qué tipo de estudios entran? Eh, la- las preguntas, o sea, De el investigación. problema. El problema, ¿Es lo mismo que la formulación del problema, las preguntas de investigación? claro, claro. Cuando hacemos el problema, ahí está. Ahora, yo le aclaro eso también a todos. Yo lo hago, y pueden no ponerse los problemas secundarios, porque son problemas secundarios que van a dar lugar a los objetivos específicos. Pueden no ponerse, pero de manera, digamos, práctica, yo lo hago aparte, aunque sea si no lo voy a poner, porque de ahí me salen, ¿no? Y están relacionadas con los componentes que se han descrito en la situación problemática. Es
ayuda, es didáctico para uno, para poder hacerlo lógicamente el esquema, el proyecto de investigación. Pero no siempre se pone las preguntas, ¿no? Pero si lo hacen, ayuda mucho. Ya, muchísimas gracias, Lisa. Ya, doctora. Bien, en vista de que está todo muy bien comprendido, nos queda una probable reunión, licenciada, para poder organizar algún tipo de taller o algo. Ya nos comunicamos y hoy le quiero dar mi agradecimiento por usted, una persona que siempre nos apoya, nos brinda sus conocimientos para los estudiantes, para los colegas, y también agradecerle por el tiempo que ha tomado hoy día en darnos esta explicación tan detallada, tan precisa, tan clara. Y yo estoy segura que los estudiantes han aprovechado de esta conferencia. Le agradecemos muchísimo la presencia de su persona, la presencia de los colegas, la presencia de los estudiantes, y quedamos para una próxima reunión. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a ustedes por la invitación y también siempre a disposición para lo que tengan como consulta, y también pueden apersonarse a la DICIT, que siempre estamos para poderles apoyar. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud por tener la beca de investigación este año, también con la doctora podemos organizar un taller para que ya salgan con su perfil, ¿no? Así bien encaminado, y tengan ya esa posibilidad de postular a una beca de investigación, contemplando estos Sí, aspectos que hemos visto y que están ya, digamos, ah, eh, validados, ¿no? En la universidad y puedan tener acceso a una beca. sí, Gracias por gracias. su... Justamente ayer conversábamos con la doctora Amparo y con otras colegas de que sí vamos a proponer que se nos den estos talleres también para poder participar de las becas IDH, y hay bastante predisposición. Yo de aquí agradezco a la doctora Rocha, que es la directora de la DICIR, porque ni bien yo le hice la consulta sobre que necesitaba recursos humanos, profesionales, capacitados, para que nos apoyen en este tipo de conferencias, en el instante ella me propuso los nombres y fijamos la hora y el día, que yo luego lo concerté con su persona. Así es. Muchísimas gracias, realmente importante el apoyo que se nos brinda, y con seguridad no será el único, van a venir muchos más. Gracias, licenciada, gracias, colegas, estudiantes. No los detenemos más, vayan a descansar o a pensar en su tema de investigación también, porque ya tienen que estar en el trabajo día a día realizándolo. Muchas gracias, buenas Gracias, noches. doctora. Gracias a todos. Hasta Gracias. luego, jóvenes, adiós. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora.